Muy pero muy buenos días a todos queridos oyentes y bienvenidos sean a otro nuevo capítulo de Todo un Flash. Hoy les prometo que se viene una historia que mezcla un poco de religión y medicina y que cuando la leí por primera vez me pareció sumamente interesante. Así que después de investigar un poco decidí compartirla con ustedes porque créanme que no tiene desperdicio. Empecemos entonces con el capítulo de la fecha. La Real Academia Española define a los milagros como un hecho inexplicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Otra definición es la de un suceso o una cosa rara, extraña o maravillosa. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre algo que en su momento fue considerado un milagro, pero que con el paso del tiempo y al dejar un poco el misticismo de lado, además de encontrarle un origen más racional y una connotación más terrenal a las cosas, logramos descubrir que al final no había tanta intervención divina que digamos. Hoy vamos a hablar del fuego de San Antonio, un mal que azotó a unos cuantos países europeos desde inicios del siglo IX, al menos que se tengan registros, estirándose incluso hasta el año 2001, donde se reportaron 18 perjudicados, entre los cuales 3 fallecieron, ocurriendo este hecho en África, específicamente en Etiopía. Para conocer un poquito sobre esta entidad, vamos a centrarnos primero en el porqué de su nombre. Si bien en la actualidad la conocemos con un término mucho más científico, las variaciones en cuanto a la forma de llamarla a lo largo del tiempo eran cuando menos curiosas. Tenemos, por ejemplo, fuego sagrado, ignis sacer, fuego sacro, fuego bendito, fuego infernal, mal de los ardientes y finalmente el más popular, el fuego de San Antonio. Pero, ¿de qué se trata esta enfermedad y por qué se dio este cambio de nombre a lo largo del tiempo? Para responder esta pregunta, veámoslo desde el punto de vista de la época en la que empezaron a aparecer los registros de esta enfermedad. Imaginemos entonces que somos un campesino francés durante la Edad Media, más específicamente durante el siglo XI después de Cristo, y nos despertamos a las 5 a.m. en una choza de piedras y madera en una zona rural a las afueras de, supongamos, Montpellier, donde vivimos con nuestra esposa y con nuestros hijos. Comenzamos el día como siempre, con una breve oración y un pequeño desayuno de pan y queso a las 5:30 am para iniciar con lo que será una ardua jornada laboral. A las 6 comenzamos con el riego del trigo y la cebada para luego dedicarnos a lo que sería la siega de los cultivos que estén más maduros. Sin embargo, lo que parece ser un día típico en la vida de nuestro campesino hipotético se ve interrumpida por una sensación de molestia y de cosquilleo en las extremidades, especialmente a nivel de los dedos de nuestras manos, que comienzan a sentirse ligeramente dolorosos y entumecidos. Inicialmente tratamos de ignorar este síntoma, como venimos haciendo con el malestar gastrointestinal, que ya tenemos desde hace más o menos una semana, y que se lo habíamos atribuido al hecho de comer algo en mal estado. Con el paso de los días, estas molestias en nuestras manos y pies comienzan a convertirse ya en un ardor o una quemazón intensa, hasta el punto de sentir que nuestras manos y pies están casi en llamas, como si tuviéramos un carbón caliente en la mano. De a poco, la punta de nuestros dedos, nuestras orejas y la punta de nuestra nariz comienzan a ponerse de un color violáceo y el dolor se vuelve casi insoportable. Esta sucesión de hechos, para nuestra forma de ver el mundo en esa época, podría tener al menos dos explicaciones dentro de la lógica que manejamos. O era un castigo divino por nuestros pecados, por alguna acción impura, que mereciera algún correctivo celestial, o era culpa de la brujería. Y la solución, en ambos casos, era prácticamente idéntica: el rezo, el uso de amuletos o incluso la ingesta de infusiones con distintas hierbas. Desafortunadamente, no logramos encontrar alivio en ninguna de estas medidas, sino que los dolores empeoran, hasta el punto cúlmine en que uno o dos de los dedos de nuestras manos se tornan totalmente negruzcos y esqueléticos para posteriormente desprenderse de nuestro cuerpo. A esta altura, nuestro problema parece no tener solución y pareciera que la única alternativa es esperar a que llegue el peor y más cruento de los finales. Pero aún queda una esperanza. Pareciera ser que no somos los únicos en el poblado que están padeciendo de esta enfermedad, y lo que se comenta es que realizando una peregrinación hacia el santuario hospital de San Antonio Abad, muchos enfermos que se encuentran en igual condición que la nuestra se habían curado. Parece ser que el santo tenía la capacidad de curar de forma milagrosa esta enfermedad en particular, por lo que era frecuente las peregrinaciones de los enfermos hacia su santuario. Emprendemos entonces nuestro viaje y al llegar
nos recibe una escena algo dantesca. La puerta del lugar está decorada con brazos, piernas, manos y pies amputados, algunos totalmente ennegrecidos y otros blanqueados. Sin embargo, nos tranquiliza en la entrada un fraile antoniano vestido con un hábito oscuro con una T de color azul sobre su hombro. En este hospital santuario recibimos todos los cuidados, como una dieta saludable, la colocación de vendajes y la atención de médicos y cirujanos que se podría decir estaban, entre comillas, especializados en el tema. Entonces, tras rezos, curaciones locales y, en el peor de los casos, alguna amputación, nos hemos curado milagrosamente de esta enfermedad que para la época tenía una tasa de mortalidad de entre el 20 al 30%. Todo gracias a nada más y nada menos que rezarle al santo indicado. En este momento es cuando surge la duda clave de nuestra historia. ¿Realmente se curaba a la gente solamente mediante el rezo? Bueno, la respuesta lamentablemente es algo decepcionante y un poco más realista de lo que aparentaba ser. El origen de esta enfermedad estaba en el pan de centeno que los enfermos consumían, más específicamente en un hongo que contaminaba el centeno, conocido como cornezuelo de centeno o ergot, cuyo nombre científico es Claviceps purpurea. Este organismo, que contaminaba tanto al trigo como al centeno, con el que posteriormente se hacía la harina que consumían los enfermos, es visible a nivel de la espiga y tiene un aspecto muy similar al de una chaucha negruzca, como el que pueden ver en la portada de este video. Su consumo, en forma prolongada, causa una intoxicación conocida como ergotismo, íntimamente relacionada con la producción de la toxina del cornezuelo. Esta toxina causa una contracción de los vasos sanguíneos, haciendo que la circulación de la sangre en nuestro cuerpo no llegue de manera eficiente a todos los sectores del organismo por igual. Aquellas áreas que se encuentren más alejadas del corazón, nutridas por vasos de menor calibre, como por ejemplo las extremidades, son las más propensas a estar afectadas por esta enfermedad. Los síntomas claves del ergotismo son los que fuimos mencionando a lo largo de toda nuestra historia. Síntomas inicialmente inespecíficos, como malestar general, molestias gastrointestinales y posteriormente la sensación de adormecimiento de las extremidades, con lo cual a medida que avanzaba en gravedad podría llegar hasta la gangrena, que es la muerte de los tejidos secundaria a la disminución del flujo sanguíneo. Esta terminaba siendo la causante del intenso dolor y de la sensación de ardor o quemazón que sufrían estos pacientes. Existía también una forma diferente de la enfermedad que se presentaba con convulsiones como síntoma principal, la cual era mucho más común en países como Alemania o Rusia. El motivo por el cual se curaban estos pacientes, más allá de los obvios cuidados recibidos en el Hospital de San Antonio, era increíblemente simple. Al iniciar la peregrinación, los pacientes dejaban de comer el pan de centeno contaminado de su región y pasaban a comer un pan libre de la presencia del hongo. Obviamente que en el caso de que estos pacientes volvieran a sus hogares y consumieran de nuevo la toxina, volverían a caer enfermos y se repetiría nuevamente el proceso. Para ir concluyendo con la historia del fuego de San Antonio, voy a contarles algunos datos curiosos al respecto. San Antonio Abad, también conocido como Magno, es considerado no solamente el protector de los amputados, sino también protector de los animales y, paradójicamente, también el de los carniceros. Se lo presenta en general con un bastón azul en forma de T, la cual posiblemente simboliza las muletas que terminaban utilizando muchos de los enfermos que acudían a su santuario. En ciertos casos incluso se lo representaba también acompañado de animales y de partes humanas cercenadas. Se dice que llegó a vivir aproximadamente 105 años. El fuego de San Antonio era otro motivo por el cual durante la Edad Media se realizaba la peregrinación hacia Santiago de Compostela, con el objetivo de buscar alivio para esta enfermedad. Es más, prácticamente hacer el famoso Camino de Santiago se convirtió en el único método preventivo, si se quiere decir, para evitar el consumo del hongo contaminado. Y puntualmente de este hongo y de sus derivados es de los cuales se extrajeron una gran cantidad de sustancias químicas utilizadas en diversos tratamientos médicos hoy en día, destacándose dentro del grupo de los alcaloides a la ergotamina, un fármaco utilizado en el día de hoy para el tratamiento de la migraña que tiene abundante cantidad de efectos adversos. Además también del famoso LSD o ácido lisérgico, el cual creo yo que amerita tener su propio capítulo aparte. Afortunadamente, al día de hoy,
existen tratamientos farmacológicos efectivos para evitar las amputaciones secundarias a la intoxicación por el cornezuelo de centeno, que son realmente infrecuentes en los tiempos modernos, siendo que el último gran brote fue el que les mencionaba al inicio de este video, ocurrido en Etiopía. Hasta acá entonces la historia del fuego de San Antonio o fuego sagrado, una enfermedad que originalmente tenía una connotación divina y era vista como un castigo desde el cielo, pero cuya concepción cambia a nuestros ojos gracias al avance de la ciencia y de nuestros conocimientos médicos respecto del mundo que nos rodea, convirtiéndose este en menos o quizás un poco más mágico de lo que inicialmente imaginábamos. Espero les haya gustado el capítulo de hoy, que tengan una hermosa semana y será hasta la próxima.